Más de 1,500 personas disfrutaban del concierto en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana. El ambiente era eléctrico. Algunos coreaban los temas desde las butacas, mientras otros bailaban en la pista bajo los destellos de luces multicolores. En el escenario, el icónico Ruby Pérez, leyenda del merengue y símbolo de la cultura dominicana, demostraba por qué, a sus 69 años, seguía siendo un gigante de la música. Su voz potente y su carisma innato hipnotizaban al público, que incluía desde fanáticos de toda la vida hasta figuras influyentes, políticos, deportistas y celebridades que brindaban con tragos en mano, celebrando una velada que prometía ser inolvidable. Pero en cuestión de minutos, la fiesta se convertiría en pesadilla. Permanece atento hasta el final de este video para descubrir el inesperado desenlace de esta historia. El 7 de abril de 2025, Santo Domingo sentía la efervescencia previa al legendario Lunes Bailable del Jet Set. Este icónico club, fundado en 1973 y epicentro de la noche dominicana, se preparaba para una velada especial. La presentación del renombrado merenguero Ruby Pérez, originalmente programada para el 14 de abril, se adelantó inesperadamente, generando aún más expectación ante el viaje del artista a Estados Unidos. Con este cambio de planes, el Jet Set se disponía a ofrecer una noche que, fiel a su tradición, dejaría una huella imborrable. Durante más de medio siglo, el Jet Set había evolucionado hasta convertirse en un símbolo del entretenimiento, donde su tradicional lunes era sinónimo de música vibrante y baile sin fin, gracias a la presencia de artistas de primer nivel. Cada presentación encendía la pista y desataba la euforia colectiva, alimentando una reputación que trascendía fronteras. Por eso, cuando se anunció a Ruby Pérez como el encargado de la fiesta, la respuesta fue inmediata y masiva. Las ventas de entradas se dispararon, confirmando el poder de convocatoria del Jet Set. Tras la fachada de celebración, un secreto sombrío se cernía sobre la discoteca Jet Set, un susurro inquietante que circulaba entre los habitantes del barrio. Lo que el público ignoraba era la fragilidad latente del lugar, marcada por las cicatrices de un pasado turbio. En 2023, un voraz incendio había infligido daños profundos a su estructura. En una decisión cuestionable, los propietarios optaron por una rehabilitación superficial en lugar de una demolición completa. Desoyendo las advertencias de diversos expertos, la discoteca se alzó precariamente sobre los vestigios calcinados. Pero las fisuras persistentes en los bloques y el cansancio del metal conservaban la memoria silenciosa del siniestro de 2 años atrás. Los testimonios informales de los vecinos pintaban un panorama inquietante. La edificación temblaba cada fin de semana, una vibración amplificada por el peso añadido de 2 imponentes plantas eléctricas instaladas en el techo tras la remodelación, junto con un transformador y múltiples unidades de aire acondicionado. La precariedad estructural era un secreto a voces, pero las denuncias languidecían sin eco. Por un lado, el temor a la influencia política y económica de los dueños silenciaba las voces. Por otro, Jet Set seguía siendo el santuario nocturno por excelencia, un templo vibrante del merengue y la esencia dominicana que durante décadas había tejido la banda sonora de Santo Domingo. La mañana se desliza con una tranquilidad engañosa. Los noticieros anuncian con entusiasmo la inminente presentación de Ruby Pérez en Jet Set, destacándola como el evento estelar de la semana. Las emisoras locales inundan el dial con sus grandes éxitos, desde el melancólico Volveré hasta otros merengues emblemáticos. El teléfono de la discoteca no cesa de sonar, con una multitud ansiosa por confirmar la disponibilidad de entradas y la hora de apertura. Desde las 11 en punto de la mañana, una activa flota de camiones no cesaba de descargar provisiones para la noche, incontables cajas de licores, refrescos y una variedad de suministros. Esta frenética labor, preludio común a los grandes eventos, ya llenaba el aire de anticipación. Al mediodía, el equipo de seguridad privada se alistaba para una jornada laboral que prometía ser intensa. Mientras, en el vecindario contiguo, las vibraciones inusualmente fuertes de la discoteca generan quejas entre los residentes. Algunos especulan sobre posibles reparaciones secretas. Otros temen que las estructuras estén cediendo nuevamente tras las recientes lluvias de marzo. El rumor de un peligro latente se intensifica. Varias llamadas anónimas alertan a la alcaldía y al Ministerio de Medio Ambiente sobre el incumplimiento de normativas, pero estas advertencias son ignoradas. Nadie inspecciona, nadie clausura. La influencia de Jet Set parece inexpugnable. Por la tarde, la cuenta de Instagram del club comparte historias de la prueba de sonido, donde resuena la inconfundible sección de metales del merengue. Todo aparenta ser un ensayo rutinario,
La vida sigue su curso, y el público anticipa una noche memorable. A las 8 en punto, Jet Set abre sus puertas. Los guardias de seguridad, con sus radios, dan la bienvenida y verifican las entradas. Un ambiente festivo se percibe mientras la gente llega y ocupa mesas y espacios de pie. La música del DJ ambienta el lugar, con ritmos de merengues clásicos. El local se llena rápidamente, manteniendo un orden relativo. Afuera la fila crece. Los taxis no cesan de dejar asistentes vestidos para la ocasión, ansiosos por corear los éxitos de Ruby Pérez. En el interior, el escenario se ilumina con efectos llamativos. Las pantallas LED proyectan el nombre del artista con letras doradas y destellos, invitando al público a acercarse. Imperceptiblemente, en algunas columnas, se distinguen fisuras apenas disimuladas con parches de cemento. Cerca de las 10 de la noche, la discoteca alcanza su máxima capacidad. La gente baila, bebe y captura selfies con los letreros luminosos de fondo. El calor es sofocante y los aires acondicionados trabajan al límite. Un golpeteo sordo resuena intermitentemente desde el techo, provocando miradas fugaces de extrañeza que pronto se disipan en la euforia general. Aquellos con conocimiento del incidente de 2023 sienten un escalofrío, aunque su inquietud se diluye en el bullicio y la creciente expectativa por la inminente aparición del merenguero. Tras una ronda de música de DJ y algunas presentaciones de teloneros locales, el público estaba impaciente por ver a Ruby Pérez en tarima. Él, mientras tanto, se preparaba en su camerino, ultimando los detalles para su presentación y sintiendo la emoción de conectar con su público. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, los técnicos de sonido incrementaron el volumen de la música ambiente, anunciando que pronto vendría el plato fuerte. Al mismo tiempo, la estructura metálica superior crujía cada vez que la potencia de los altavoces subía. Nadie lo percibía con claridad. En la cabina de sonido y luces, los ingenieros se afanaban en mantener todos los sistemas equilibrados. El transformador eléctrico ubicado en el techo, debilitado, mantenía la energía estable, pero al costo de añadir aún más peso a la maltrecha estructura. El reloj avanzaba implacable hacia las 11:50 de la noche, llevando la tensión festiva del jet set a su punto álgido. La orquesta, con sus instrumentos afinados listos para la descarga musical, rompió el silencio expectante con los vibrantes compases iniciales de un merengue que encendió la noche. La multitud, una marea humana que había contenido su impaciencia durante horas, explotó en aplausos y vítores al ver a la leyenda, Ruby Pérez, tomar el escenario. Con una precisión casi teatral, justo antes de la medianoche, las luces del jet set se atenuaron en una repentina penumbra, creando un instante de mágico suspenso. Un torrente de reflectores multicolores irrumpió en la oscuridad, pintando el aire con haces danzantes. Un ensordecedor rugido de gritos y aplausos sacudió el club, un visceral tributo a la figura que acababa de aparecer. Con su carisma inconfundible, Ruby Pérez saludó a su público entregado. Su orquesta desató las notas iniciales, el intro inconfundible de uno de sus himnos más aclamados. La energía en el ambiente se volvió palpable, una descarga eléctrica que recorrió cada rincón del lugar, mientras el espectáculo, minuto a minuto, se apoderaba de la noche con fuerza imparable. La energía era palpable. Cada nota, cada acorde, cada movimiento de Ruby Pérez era celebrado por un público que coreaba las canciones y se dejaba llevar por la magia del momento. Jet Set, en su apogeo, era una explosión de música, color y alegría, un testimonio del poder de la música para unir y celebrar la vida. Mientras Ruby Pérez entregaba su alma en el escenario, el público respondía con una pasión desbordante, transformando Jet Set en un torbellino de movimiento y alegría. Las parejas se entrelazaban en la pista de baile, moviéndose al compás del merengue con una sincronía casi perfecta. Los cuerpos se balanceaban, giraban y se movían con la energía contagiosa de la música, creando un espectáculo visual hipnótico. Los movimientos de las mujeres se elevaban en remolinos de color, y los hombres marcaban el ritmo con pasos firmes y elegantes. Las risas y los vítores se mezclaban con la música, creando una atmósfera de euforia colectiva. Cada canción de Ruby Pérez era un nuevo impulso para la danza, una invitación a dejarse llevar por el ritmo y a celebrar la vida a través del movimiento. Desde los más jóvenes hasta los más experimentados, todos se unieron en esta celebración, compartiendo la alegría de la música y el baile. Jet Set se convirtió en un espacio donde las diferencias se desvanecían, donde solo importaba la conexión entre la música y el cuerpo, la libertad de expresarse a través del movimiento. Ruby Pérez interpretó varios temas, logrando que incluso los más tímidos se entregaran al baile. Sin embargo, cerca de la 1 de la mañana, la insistente petición del público por la canción de Color de Rosa
comenzó a resonar. Habitualmente interpretada por su hija Zulinka, corista de la orquesta, ella se sintió indispuesta para cantarla. Ruby, con gesto protector, le indicó: «Quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío». La costumbre era que Zulinka se acercara al micrófono de su padre para este tema. Un detalle que, sin saberlo, la mantendría a salvo. La atmósfera vibrante comenzó a disiparse, cediendo paso a una creciente inquietud. Algunos asistentes notaron una fina llovizna de polvo que empezaba a desprenderse del techo. Inicialmente, se atribuyó al humo artificial o a algún efecto escénico, sin que nadie sospechara un peligro real. La música, que antes llenaba el espacio, ahora competía con murmullos de preocupación. Zulinka, interpretando erróneamente la tensión, comentó a su padre y a su esposo, también corista, que retrocedieran. Mientras tanto, otros asistentes señalaban hacia arriba, alertando sobre evidentes grietas y el ceder del techo. Los gritos comenzaron a propagarse en una zona del público, pero la música continuó. Ruby Pérez, con los ojos cerrados, cantaba su parte como de costumbre, ajeno a la catástrofe inminente. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Un gran bloque de la cubierta se vino abajo en segundos. La imagen fue aterradora. La tarima se hundió, sepultando a varios músicos bajo los escombros. El saxofonista pereció de inmediato. Ruby Pérez, intentando escapar, fue arrastrado al centro del desastre. Su hija Zulinka presenció la tragedia desde un costado, impotente ante la situación, ya que su esposo la resguardó del colapso. Cables eléctricos chisporroteaban, proyectando destellos azules y amarillos. La gente gritaba, corría y se empujaba, buscando desesperadamente una salida. El polvo y el humo se mezclaron con un olor fétido a caucho quemado y hormigón fracturado. La adrenalina del momento hizo que algunos testigos describieran la escena como un terremoto. Otros decían sentir un estruendo similar al de una explosión. Sea como fuere, en segundos la alegría se transformó en pánico descontrolado. Botellas y vasos se estrellaron contra el suelo. La música se cortó abruptamente y la oscuridad se hizo presente cuando fallaron las luces. Muchos tropezaron entre sí intentando alcanzar la puerta. 5 minutos escasos desde el derrumbe se dilataron hasta sentirse como una eternidad agónica para los presentes. Algunos empleados y guardias, en un último esfuerzo desesperado, intentaban abrirse paso entre la multitud que se agolpaba en las escaleras. Ahora un cuello de botella mortal. Varias vías de escape yacían intransitables, selladas por la brutalidad de los escombros. El pánico, frío y visceral, se había propagado como un virus, paralizando la razón. Los asistentes, sepultados bajo una masa informe de concreto y metal retorcido, libraban una batalla desesperada por cada centímetro de libertad. Gritos desgarradores de dolor y confusión rebotaban en el aire denso y sofocante, un coro de lamento bajo el peso opresivo. El polvo y el humo, una mortaja grisácea, reducían la visibilidad a cero, transformando la búsqueda de una salida en una pesadilla laberíntica, donde cada movimiento era una apuesta contra la oscuridad y el colapso inminente. Entre los sobrevivientes atrapados yacía Nelcy Milagros Cruz Martínez, gobernadora de la provincia de Montecristi. En un acto de valentía desesperada, Cruz confió su teléfono a otro sobreviviente para contactar al presidente Luis Abinader e informarle directamente sobre la magnitud de la tragedia. Yo recuerdo su mirada cuando ella me miraba y me levantaba la mano pidiéndome ayuda. Y yo en ese momento, lo único que se me ocurrió fue tratar de empezar a levantar el escombro, tratar de hacer fuerza. Pero ella tenía como 3 o 4 capas de escombro arriba y no había manera de poder ayudarla. Entonces en ese momento es que ella me dice: era mi teléfono, márcale al presidente, y ella lo desbloquea porque ella estaba consciente en ese instante. Y yo cojo el teléfono y marco, y automáticamente Abinader lo toma y dice: ¿qué es lo que pasa? Yo le dije: presidente, estoy marcando porque acaba de acontecer una tragedia, que se acaba de derrumbar el techo del jet set. Y hay una joven aquí que me acaba de pasar su teléfono para que lo llame. Entonces él, evidentemente, al tener el número de ella grabado, me dice: pues pásamela, por favor. Y yo le paso el teléfono. Y ahí ella se queda hablando con él. Su llamada urgente fue crucial para alertar a las autoridades y desencadenar la movilización inmediata de los equipos de rescate. El personal de la discoteca pedía auxilio a gritos, golpeando puertas y ventanas para señalar la ubicación de quienes estaban atrapados. En la calle, los curiosos se amontonaban. Se escuchaban sirenas de ambulancias y patrullas en la lejanía. La confusión era absoluta. Algunos sobrevivientes salían del local con la ropa desgarrada, cubiertos de polvo y sangre, llorando o gritando nombres de familiares y amigos. Los guardias intentaban organizar a la multitud, pero el miedo y la desesperación eran más fuertes. Alrededor de la 1:30 de la mañana, las primeras unidades de bomberos y ambulancias lograron posicionarse frente al jet set.
Un cordón de seguridad bloqueó el paso de vehículos para facilitar el trabajo de los rescatistas. Se desplegaron camillas, tanques de oxígeno y todo tipo de herramientas para remover escombros. Los bomberos tuvieron que forzar algunas puertas. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, el mayor general Juan Manuel Méndez, coordinó rápidamente la logística de rescate, solicitando grúas y maquinaria pesada. La escena era absolutamente desgarradora. Se escuchaban lamentos y pedidos de ayuda debajo de los cascotes. Se sacaban heridos en camillas improvisadas. Se acomodaban filas de lesionados en la acera, algunos en estado crítico. Los médicos y paramédicos hacían lo posible por salvar vidas en esas condiciones caóticas. En la penumbra, iluminados solo por faros de vehículos y linternas, se intensificaba la búsqueda de posibles sobrevivientes. Cada tanto, un nuevo pedazo de techo se desprendía, poniendo en riesgo a los propios socorristas. Conforme pasaba la madrugada, se volvía evidente la magnitud de la catástrofe. Hacia las 2 de la mañana, se empezó a manejar la cifra inicial de 27 fallecidos y decenas de heridos trasladados a hospitales cercanos. Entre las víctimas mortales, se supo que uno de los primeros en perder la vida fue el saxofonista de la orquesta de Ruby Pérez. Los medios que se agolpaban en las inmediaciones brindaban una cobertura incesante, aunque con datos confusos. Algunos periodistas afirmaban que Ruby Pérez había sido rescatado con vida. Otros, que seguía atrapado bajo los escombros. Durante esos momentos inciertos, el manager de Ruby, Enrique Paulino, apareció ante las cámaras. Aseguró que el merenguero estaba estable, pero que estaba siendo atendido por su hermano médico. La multitud aplaudió y lloró de alivio al escuchar esa primera noticia. No obstante, el propio Coe aclaró que aún no se podía confirmar la condición de todos los artistas que habían estado en tarima. La madrugada se hizo larga y fatídica. Vecinos y curiosos se acercaban cada vez más a la discoteca, atraídos por las luces de emergencia y la nube de polvo suspendida en el aire. El llanto y la congoja eran palpables. Equipos de rescate abrían brechas entre las ruinas tratando de hallar señales de vida. Se sacaron decenas de personas con lesiones graves, fracturas múltiples, golpes craneales, quemaduras por cables eléctricos. Testigos presenciales describían la escena como un infierno en la tierra. El presidente de la República, Luis Abinader, llegó al lugar en horas de la madrugada. Abinader pronunció unas breves palabras. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en Jet Set. Hemos instruido a todos los organismos de socorro para que no escatimen recursos. Nuestro principal objetivo es salvar vidas. Entre la gente que se contaba como desaparecida, surgió el nombre de Octavio Dotel, un ex lanzador de las grandes ligas. Alguien aseguró haberlo visto esa noche disfrutando del espectáculo. Inmediatamente, la prensa comenzó a difundir que Dotel había sido rescatado con vida y trasladado a un hospital, sin confirmación oficial. Pero la confusión reinaba. Otras fuentes indicaban que seguía atrapado. Al amanecer, el nombre de Dotel se convirtió en símbolo de la tragedia, junto con el de Ruby Pérez. Con la mañana asomando, el balance de víctimas se volvió más desalentador. Se hablaba de al menos 44 fallecidos, y la cifra de heridos ascendía a 146. Helicópteros sobrevolaban la zona, y las ambulancias no paraban de entrar y salir. Al mediodía, las labores de rescate continuaban sin descanso. Familiares de los músicos estaban allí, sujetos a la esperanza de que los encontraran con vida. El manager de Ruby Pérez ya no daba entrevistas, visiblemente afectado, y cada vez más pesimista. Los rescatistas confirmaron que no habían logrado ubicar al merenguero en las zonas donde ya habían removido escombros. Las teorías se dispararon. Unos decían que ya había sido trasladado, otros que nunca estuvo bajo los cascotes. Sin embargo, la autoridad mantuvo la versión de que no se le ha encontrado. En paralelo, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana confirmó que Octavio Dotel había perdido la vida en la catástrofe. La noticia fue un golpe anímico enorme para el país, uniendo el luto deportivo con el luto musical. Para ese momento, la cifra de muertos se elevaba a 58 y los heridos a más de 155, según la más reciente conferencia de prensa del COE. El país entero empezó a conmocionarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y rabia. La tarde trajo consigo el anuncio que nadie quería escuchar. Ruby Pérez, el ícono del merengue, fue encontrado sin vida bajo los escombros. Un equipo de bomberos halló su cuerpo atrapado junto a restos de la tarima y aparatos de sonido. La noticia se difundió primero de forma discreta, pero minutos después ya acaparaba titulares de todos los medios. Murió el maestro del merengue. Fallece Ruby Pérez en la tragedia de Jet Set. El impacto fue devastador.
La calle se llenó de gritos y llanto de los fans que se habían congregado con la esperanza de un milagro. Algunos se desmayaron al enterarse. Otros maldecían a los dueños de la discoteca, a los políticos que permitieron su reapertura, al destino. El país entero entraba en un estado de conmoción. Una figura tan querida y representativa de la cultura dominicana, arrebatada en medio de una negligencia criminal. Pocas horas después de confirmarse el fallecimiento de Ruby Pérez, las redes sociales se inundaron de mensajes de artistas internacionales, deportistas y políticos de toda la región. El presidente Abinader declaró 3 días de duelo nacional, ordenando que la bandera nacional ondeara a media asta en todos los edificios públicos. Los Mets de Nueva York y los Astros de Houston, 2 equipos en los que jugó Octavio Dotel, también publicaron condolencias, recordando la trayectoria del beisbolista. Cada nueva actualización de la cifra de muertos arrancaba más lágrimas. Se supo además de la muerte de la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, hermana del ex pelotero Nelson Cruz. La tragedia no distinguió estratos sociales ni nombres célebres. Fue una catástrofe que cobró vidas de fanáticos anónimos, trabajadores, visitantes, músicos y funcionarios públicos. La escena en el lugar de los hechos seguía siendo dantesca. Aún con las grúas y la remoción de losas, el sitio era un caos. Muchas familias se arremolinaban ante cualquier señal de rescate. Los noticieros mostraban fotografías de desaparecidos con la súplica de que, si alguien tenía información, la compartiera. Los expertos en construcción y arquitectura levantaron la voz con dureza. Se los dijimos, esa estructura no podía sostener tanto peso. Después del incendio de 2023, varias cadenas de noticias presentaron imágenes de las grietas que supuestamente fueron reparadas de forma rudimentaria. El Ministerio de Medio Ambiente se vio obligado a responder sobre por qué no intervino ante las denuncias de contaminación sónica y riesgo estructural. Las sospechas de corrupción y encubrimiento se extendieron como pólvora. La ciudad que un día antes rebosaba de entusiasmo por el concierto de Ruby Pérez, ahora se sumía en un ambiente fúnebre. La calle principal que da acceso al Jet Set, normalmente iluminada y bulliciosa, estaba acordonada y oscura. Solo permanecían algunos focos de luz de las brigadas de rescate, que aún buscaban posibles cuerpos atrapados. Cada tanto, se escuchaba el llanto desgarrador de quienes reconocían a un ser querido entre los restos. La tragedia del Jet Set dejó una profunda herida en la sociedad dominicana. Un lugar que había sido sinónimo de alegría y celebración, se convirtió en escenario de una de las mayores tragedias en la historia reciente del país. La pérdida de vidas, la conmoción y el dolor generaron un profundo sentido de luto y reflexión sobre la seguridad de los espacios públicos y la fragilidad de la vida. La tragedia reabrió heridas viejas. La falta de control, la negligencia habitual, la corrupción institucional. ¿Cómo un lugar tan icónico había llegado a eso? ¿Cómo permitieron que se abriera al público en esas condiciones? ¿Cuántas muertes se habrían evitado si alguien hubiera hecho su trabajo? Tras la tragedia en la discoteca que cobró su vida, las redes sociales se inundaron de homenajes a Ruby Pérez. Se compartieron videos de la que sería su última canción interpretada, impactantes fotos del techo colapsado e historias personales desgarradoras de quienes estuvieron presentes. Padres buscando desesperadamente a sus hijos, novios abruptamente separados por el destino, amigos con despedidas inconclusas. Un país entero se sumió en un profundo duelo. El adiós final a Ruby Pérez se vivió entre lágrimas. El reconocido Juan Luis Guerra se unió al homenaje público, donde las hijas del legendario merenguero le rindieron tributo cantando sus éxitos conmovidas hasta las lágrimas. La leyenda del merengue fue recordada con profundo amor y a través de su música, por aquellos que lo admiraron hasta su último aliento. Y no, nunca debió pasar. Y el Jet Set, antaño sinónimo de alegría y celebración, quedó reducido a un amasijo de ruinas silenciosas. Aquella noche que prometía ser inolvidable, se grabó en la memoria colectiva como uno de los eventos más devastadores de la historia reciente de República Dominicana, dejando tras de sí un saldo trágico de aproximadamente 225 heridos y 226 vidas truncadas. Si este video ha tocado sus corazones y desean apoyar nuestro compromiso de llevar luz a la oscuridad, les invito a dejar un me gusta y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subimos contenido de este tipo una vez por semana y al suscribirse, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde me encontrarán como Neosant. Ahora sí, nos despedimos hasta un próximo caso. Hasta luego.